Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas, Leo, son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acá, Leo, alrededor de ustedes existe un ambiente donde las personas se pelean constantemente. Aquí se ve que hay broncas, que hay discusiones y que hay bastantes conflictos alrededor de ustedes. Esto también podría ser un ambiente bastante competitivo en el ámbito laboral, empresarial, donde hay personas que quizás quieran tu mismo puesto de trabajo o simplemente quieran el mismo tipo de clientes. Este tipo de broncas, discusiones o conflictos o competencia no está directamente relacionado contigo. Sí puede ser que en algún momento determinado te involucren en este tipo de conflictos, ¿ok? Pero eso no es directamente con ustedes. Sí es el ambiente en el que ustedes están, el ambiente que los está rodeando. Y aquí ustedes han tenido que hacer literalmente malabares para salir airosos y para que no los metan en algún tipo de conflictos. Aunque siempre podría existir esa posibilidad, aunque no es directamente con ustedes. Sí es un ambiente bastante tenso y donde por supuesto nadie se sentiría muy cómodo ni nadie se sentiría bien estando en esta situación. Y por supuesto ustedes aquí están al borde de rendirse, ya que ustedes no pueden más. Este 9 de bastos está indicando de que esto ha sido un periodo largo, un periodo prolongado, un periodo extenuante, un periodo donde ustedes se han mantenido de pie a pesar de todo, a pesar de esta situación. Ustedes se han mantenido firmes, ustedes se han mantenido resistiendo. Esta carta es una carta que te pide que no desistas, que lo mejor está por llegar, pero definitivamente sí has estado aguantando muchísimo tiempo. Y la carta de la torre no es la mejor carta de victoria o éxito, pero en la posición que está la carta de la torre en esta tirada, sí me está indicando de que esto termina, de que esto concluye para muchos de ustedes y definitivamente esto que te estaba causando conflictos, esto que te estaba causando esta tensión definitivamente termina. Si es un puesto de trabajo, quizás no sea que tú simplemente te vayas de él, sino que ese empleo quiebre o que la persona diga ya no quiero más que estés aquí en este empleo, o si es algún negocio pues va a pasar algo o ya está pasando algo que simplemente destruyó esa situación, te la eliminó. Muchas veces cuando me sale la carta de la torre, yo aprovecho para decirles que hay veces que las personas quieren salir de una situación, pero no se atreven o no pueden salir de esa situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes pueden estar en un empleo donde ya no aguanten más, donde la situación sea caótica, pero no te puedes ir. No te puedes ir por voluntad propia, porque vas a dejar de comer, porque tus hijos dependen de ese salario, porque tu cónyuge también está pendiente de ti, porque quizás mantengas a otros familiares. Y definitivamente, o simplemente estés tú solo, pero te mantengas de eso. Y entonces, ¿cómo tú vas a decir, no me voy a ir de ese empleo porque me molestan, porque me va mal, y ya yo voy a buscarme otra cosa, quizás voy a hacer un negocio, voy a hacer lo que yo quiera? No, muchas veces no funciona así, ¿ok? Hay personas que se atreven, hay personas que lo hacemos porque yo lo he hecho y nada, y va de maravillas. Pero hay otras personas, lamentablemente, que Dios o el universo tiene que dar un empujón. A mí también me lo han dado, así que a mí me ha pasado de las dos cosas. Así que por eso les estoy diciendo, aquí es como si Dios, el universo, te quita algo del camino para que tú te veas obligado a tomar o obligada a tomar algún tipo de decisión que tú por voluntad propia no hubieses tomado. ¿Por qué? Porque tu familia te iba a decir, contra, dejaste ese trabajo que era fijo, o oye, ese era el negocio familiar de toda la vida, ¿cómo lo vas a estar abandonando? Y entonces ibas a ser cuestionado quizás por familiares o amigos de por qué dejaste eso que relativamente era seguro económicamente, a pesar de que te estaba pasando de todo ahí, ¿ok? Y esta torre pues te da el chance de liberarte. La torre te da el chance de que como esto se destruye y no fue culpa tuya, pues ya tú tienes una justificación. Me fui del empleo o me sacaron del empleo, pero definitivamente fue mejor. Fue mejor porque ya tú no es una decisión que tú tomaste. Es como una decisión que Dios o el universo hizo que tomaran por ti. Y precisamente te vas a estar liberando. Vamos ahora con el 3 de bastos. Ay, que viene con el 3 de bastos. Wow. Aquí leo precisamente con este 7 de bastos.
Se ve que ustedes aquí van a estar defendiendo su posición, van a estar manteniéndose firmes, van a estar protegiendo los bienes que has conseguido para que no se pierdan con esta torre que va a caer. Aquí ustedes van a estar poniendo límites económicos, van a poner límites financieros a personas que quizás se quieran aprovechar de ustedes. Van a estar enfrentándose a opiniones de otras personas que quizás quieran que tú hagas X cosa ante esta situación, pero aquí sí tú vas a hacer lo que tú crees que es correcto. Así que, por lo tanto, vas a estar ganando, porque aquí hay, a pesar de ser una pelea fuerte, a pesar de que hay muchas personas que quizás estén en contra de lo que tú piensas o de lo que tú quieres, aquí ustedes tienen una posición ganadora, aquí ustedes van a tomar muy buenas decisiones. Y este 7 de bastos también indica que ustedes van a estar resistiendo a esta pérdida. Ustedes van a estar aguantando como unos héroes y van a estar resistiendo a esto que les ha estado ocurriendo acá. El 4 de espadas me indica que aquí viene un periodo donde posiblemente deban tomar reposo o tengan que tomarse algún tipo de break. ¿Por qué? Porque es mejor pensar con la cabeza clara que no ante toda esta turbulencia que han enfrentado o que están enfrentando o que van a enfrentar. El 4 de espadas indica que esto es una pausa, no es una pausa simplemente de descanso, ¿ok? Aquí no es una pausa de descanso como tal, aquí es una pausa de descanso para estrategia. Aquí es una pausa donde ustedes van a meditar, donde van a pensar y donde van a ver qué es lo que van a hacer. Se van a tomar un break, se van a tomar unos días, pero no es como de descanso relajado porque lograron las cosas. No, aquí es un descanso para meditar, para pensar y para revisar sus estrategias. Para cuando ustedes se levanten, coger una de esas espadas y salir a la lucha, salir a buscar lo que es de ustedes, Leo. Y el 3 de bastos, aquí se ve que ustedes van a estar planificando qué es lo que van a estar haciendo. Aquí con este 3 de bastos, pues evidentemente se ve que ustedes van a estar expandiendo lo que hacen o lo que van a estar haciendo, lo van a estar expandiendo. Esto se refiere posiblemente a que ustedes comiencen a establecer comercio con personas de fuera de su ciudad o que existan personas de fuera de su ciudad que vengan a estar ayudándolos. Si tienes algún tipo de familiar o amigo en el extranjero, es muy posible que esta persona te podría estar ayudando, o algún cliente que conozcas del extranjero o que no conozcas, sino simplemente que llegue, es una persona que podría estarte ayudando a salir de esta situación. También puede ser que ustedes simplemente vayan a otra ciudad, a otro estado, a otro país a buscar un nuevo empleo, conseguir otro empleo y puedan trabajar en ese lugar. Así que definitivamente aquí hay una situación que va a disparar una acción que ustedes tenían que tomar, una acción que estaban procrastinando o simplemente una acción que ustedes por voluntad propia no iban a tomar. Y aquí Dios, el destino, el universo, en lo que sea que ustedes crean, los va a estar obligando a que ustedes tomen este tipo de decisiones. Vamos a ver con el ermitaño cuáles son las cartas que me lo van a compartir. Salieron aquí estas dos cartas juntas. Con la carta del ermitaño me indica que alguien te va a estar dando la luz. Aquí alguien te va a estar advirtiendo de peligros que pueden haber en el camino, pero también te va a estar dando una información muy valiosa para ustedes. Si ustedes acá con este 3 de bastos van a buscar empleo en el extranjero, o bien alguien del extranjero ofrecérselo, pero si van a hacerlo, pues definitivamente con esta persona podría estarte diciendo cuál es el lugar correcto para buscar ese empleo, dónde te podrías estar quedando, dónde podrías estar viviendo, cuáles son los lugares peligrosos, cuáles son los lugares buenos. Y si es alguien que viene del extranjero, pues podría estarte dando toda la información que tú necesitas. Si es para establecer algún tipo de negocios donde comercialices tus productos o tus servicios en el extranjero, pues esta persona podría estarte indicando cuáles son las mejores aduanas quizás para poder pasar tus productos o cuáles son los mejores lugares o los mejores clientes donde venderlos, promocionar o quizás prestar tus servicios. Esto es una persona que ya recorrió ese camino que ustedes quieren recorrer y simplemente te va a estar dando esa información. Acá el camino que ustedes quieren correr, pues definitivamente van a estar viendo exactamente hacia dónde ir, por dónde ir, cómo ir y toda la información que necesiten, señores. Van a estar dando todos sus pasos, pero de forma segura, porque esta persona los va a estar orientando perfectamente bien. Y la carta
del juicio, pues acá esta carta del juicio me está indicando que gracias a esa información es posible que ustedes estén evaluando los pros y los contras. Aquí va a haber un giro profesional para muchos de ustedes. Esto va a representar un renacimiento económico, un renacimiento financiero, que ustedes podrían estar ajustando sus cuentas económicas. Acá hay un potencial de ganancia bastante alto. Aquí hay decisiones importantes que ustedes van a estar tomando y definitivamente aquí hay una activación, aquí hay un renacimiento, aquí hay una segunda oportunidad donde tu vida se va a estar transformando, por supuesto, para mejor. Y el 2 de bastos, pues cuando todo esto ocurra, aquí ustedes van a entrar en un periodo donde van a estar planificando el próximo movimiento. Aquí hay una expansión, por supuesto, de tu carrera o de lo que vayas a hacer en forma profesional o en el ámbito de trabajo normal. Aquí vas a estar eligiendo una dirección, aquí vas a estar explorando algún tipo de alguna vía, de algún nuevo ingreso. Acá ustedes van a estar evaluando lo que ya tienen en la mano y hacia dónde van a ir, qué es lo que van a hacer. Ya que ustedes ven que ya han conseguido algo, que ya lo tienen, pues acá ustedes van a estar meditando, van a estar pensando cuál es el próximo paso que tendrían que estar dando para, por supuesto, seguir evolucionando y seguir avanzando en su camino. Vamos ahora con un mensaje para la salud, algo que tengan que tener mucho cuidado. Recuerden que esto no es consejo médico. Si ustedes sienten algún tipo de malestar, pues simplemente consulten a un médico, señores. Wow, las nubes obviamente tienen que tener muchísimo cuidado con el estrés, la ansiedad, noches sin dormir, cuidado con una mala alimentación. Estas preocupaciones pues podrían jugarle una mala pasada. También esto tiene que ver con el sistema respiratorio, así que ojo, cuidado con los pulmones, cuidado con alguna gripe que se podría estar complicando. No lo dejen de lado, consulten a un médico si sienten algún tipo de malestar, Leo, porque eso podría complicarse, ¿ok? Pero nada, todo tiempo tiene solución. Y no parece nada grave, pero por supuesto, no se puede dejar de la mano, ¿ok? Pero esta carta te dice que avances, te dice toma acción. Te dice supera tu miedo a tomar medidas reales para impulsar tu negocio. No esperes ni te justifiques. Sal de tu zona de confort y da el próximo paso. Deja de procrastinar, Leo, y haz lo que tienes que hacer. Aquí las cartas te traen muchísimo éxito, pero señores, como siempre digo, yo puedo decirles el mensaje, la energía puede estar aquí, pero ustedes son los que toman las decisiones. Ustedes son los que hacen las elecciones. Si tú te quedas en este sufrimiento aquí y no ves la gran oportunidad que Dios o el universo te está dando para que tú continúes, si tú no das esta batalla, si tú no te paras y piensas, si tú no meditas, pues evidentemente aquí las cosas no te van a pasar, obviamente. Pero si te esfuerzas, si logras conseguirlo, si tomas acción como precisamente te dijo esta carta, vas a tener éxito. Si sales de tu zona de confort, si te lanzas, si te atreves, ¿ok? Si le haces caso a este ermitaño que viene a aconsejarte. Así que vamos a decir la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, Leo, para ustedes y, por supuesto, con esta carta de renacimiento acá. Yo siempre renazco económicamente. Yo siempre renazco económicamente. Y nos vemos, Leo, en el próximo video. Hasta la próxima.